Es un día especial, les decía al iniciar este servicio. A mí me encanta la Navidad y desde pequeño me encantaba por los regalos, por la fiesta, pero ahora que entendí el motivo de la Navidad, que es Cristo Jesús, entonces la disfruto más. Y ahora me gozo más, ahora tengo mayor alegría porque el Señor Jesús nació. Hoy es un día en que empezamos a recordar todas estas historias, la más preciosa historia de la Biblia, donde el Señor Jesús nace de una virgen. Y todos recordamos la historia cuando dicen que van por ahí a Belén y no hay lugar para ellos en el mesón. Nace el bebé, un pequeño bebé, que es el Señor Jesús. Y luego se anuncia a nivel celestial. El Señor mandó un WhatsApp a todos los pastores y les dijo: ha nacido un Salvador. Y hubo grande gozo en el cielo, hubo grande alegría, y esa alegría la seguimos teniendo tú y yo hoy en día porque el Señor Jesús nació. Y yo te quiero llevar a un pasaje que está ahí en Isaías capítulo 9, que es precisamente cuando se anuncia que el Salvador había de venir. Isaías escribió unos 600 años alrededor antes de Cristo, antes de que Él naciera, y escribió esta verdad y esta promesa. Isaías capítulo 9, y vamos a leer del 1 al 7. Isaías 9, del 1 al 7. La plática de hoy le puse un presente para tu futuro. Un presente para tu futuro. Dice Isaías 9: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Te invito a orar. Padre, gracias, Dios. Qué precioso poder tener un Dios que prevé, un Dios que está al pendiente de nosotros, Señor, y que dispuso. Gracias, Dios, porque dispusiste en tu corazón salvarnos, Dios. Gracias por esa salvación tan grande. En el nombre de Jesús, gracias. Y quédate con nosotros para entender tu palabra hoy, Señor. Amén. Esta parte de Isaías es una parte muy interesante porque se promete al Señor Jesucristo. Se promete mucho antes de que Él naciera. Y empieza hablando acerca de una área de Israel que estaba en tinieblas, estaba en oscuridad, estaba en sufrimiento. Esta área
de Zebulón y Neftalí, que era el norte de Israel, el área de Galilea de los gentiles. Y el Señor está diciendo que esta área fue invadida por los asirios. Entonces ellos estaban sufriendo mucho. Llegó a Siria, empezó por el norte a entrar a Israel, a invadir Israel. Entonces había grande sufrimiento, había grandes tinieblas en esta área. Pero el Señor dice que tenía un plan para restaurar todo esto, para que las tinieblas se fueran. Y esto nos empieza a enseñar algo interesante. Nosotros realmente en el mundo, en nuestra vida normal, estamos en tinieblas. El Señor lo dice más adelante ahí en Juan. Él es la luz que vino al mundo. Él vino a darnos luz en medio de tinieblas, en medio de sufrimientos, en medio de dificultades, en medio de tristezas. Yo te decía que a mí me encanta la Navidad. Hay algunos que les trae nostalgia, a algunos les trae tristeza. Esa tristeza viene precisamente porque recordamos a algunos que ya se nos adelantaron a la eternidad, ¿no es cierto? Nos acordamos de ellos y pensamos o nos centramos en que la Navidad es esa reunión familiar donde podemos estar todos juntos. Y si alguien nos falta, inmediatamente sentimos esa tristeza y esa nostalgia. Pero la Navidad va más allá de eso. De hecho, la Navidad y el propósito de la Navidad es asegurar nuestra eternidad. Entonces, si el Señor vino y nació para asegurar nuestra eternidad, y nosotros pensamos en que los que se nos adelantaron a la eternidad están con Él precisamente por la Navidad, entonces podemos celebrar la Navidad. Entonces podemos estar gozosos en la Navidad, porque el Señor precisamente para eso vino, para darnos luz en medio de las tinieblas. Él vino precisamente, y esta historia de Zebulón y Neftalí se menciona ahí en Mateo 4, 13 al 16. Es el área precisamente donde creció el Señor Jesucristo. Y ellos, a pesar de que estaban sufriendo tanto, a pesar de que estaban en angustia, como dice aquí, en gran aflicción, como dice Isaías, miren lo que dice Mateo 4, del 13 al 16. Desde el 12 dice: cuando oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El Señor cumplió su promesa. Esa promesa en Isaías la cumplió y trajo luz en medio de la angustia, en medio de la desesperación. Ahí en Galilea pasó mucho tiempo el Señor en su ministerio. De hecho, el primer milagro registrado en Juan es en Caná de Galilea. Allá en Galilea es donde hizo muchas cosas y trajo esa luz precisamente a este pueblo que estaba en tinieblas. Y eso es precisamente la Navidad, restauración. El Señor quiere restaurar vidas. El Señor quiere restaurar y quitar tristezas, quitar tinieblas de tu vida. Él quiere traer a tu vida alegría, gozo, paz, bendición. Todo eso es lo que quiere el Señor a través de la Navidad. Por eso cada Navidad nosotros celebramos. Por eso la Navidad estamos alegres. Por eso la Navidad estamos contentos, porque el Señor Jesús nació. Regrésate a Isaías. El verso 2 y 3 habla todavía de esto. Dice Isaías 9, 2 y 3: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. Lo que te decía: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como cuando levantan la cosecha. Esa alegría es la que trae el Señor a nuestras vidas. Como cuando estás levantando cosecha, como cuando estás recibiendo algo y puedes celebrar. Dice, como
como se gozan cuando reparten despojos. Esto es el gozo de la victoria. Eso es lo que hacían en una victoria, en una guerra, empezaban a repartir los despojos. Entonces ese tipo de alegría es lo que trae el Señor Jesús a nuestra vida. Entonces la Navidad es para estar alegres, no es para estar tristes, no es para estar con una carita nostálgica, es para estar alegres y contentos, porque el Señor trae luz a nuestra vida. Y sí, duele aquellos que ya se fueron, aquellos que se nos adelantaron, pero ¿sabes qué? El Señor se encargó de ellos también, y porque Él vivió y murió, ellos están con Él, y entonces nosotros podemos estar alegres y decirle al Señor gracias y gozarnos de alegría, esta alegría como si fuera una victoria. El Señor fue el que venció y a nosotros nos hace parte de esa victoria. Nos dice en Romanos, compartimos esa victoria, somos vencedores junto con Él. El Mesías traerá esa alegría, ese gozo. El Mesías, el Señor Jesús, cuando está en tu vida, es como cuando estás de boda. Ayer tuvimos boda. Antier, ¿verdad? No, ayer estuvimos limpiando. Ayer fue tristeza, porque estuvimos limpiando. Pero antier fue alegría, porque estuvimos de boda. Estuvimos de boda y de alegría. Y el Señor así compara esa relación. Fíjate lo que dice Mateo 9 también acerca de sus discípulos. Mateo 9, 14 y 15. Dice: entonces vinieron a Él los discípulos de Juan el Bautista, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Eso es lo que el Señor trae a nuestras vidas. Cuando llegas a conocer al Señor Jesucristo, trae un gozo, una alegría, como si fuera de bodas, como si estuvieras de boda todo el tiempo. La verdad es que cuando hay bodas hay más alegría, gozo. No sé, es una descripción bien padre. Acá los chicos nos pueden platicar un poquito. ¿Sí o no? ¿Están felices? Sí, y nosotros felices junto con ellos, ¿no? Entonces la boda es precisamente esa alegría que el Señor Jesucristo quiere traer a nuestra vida. Y cuando Jesús está en tu vida, no hay razón para estar triste. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de las tristezas de esta vida, hay un gozo profundo, porque Cristo está a tu lado, porque Cristo, el Señor Dios Todopoderoso, está contigo y no te va a dejar. ¿No es suficiente para decir al Señor gracias? Señor, qué padre. Eso es alegría, la alegría de bodas que el Señor Jesús trae a nuestra vida. Regrésate a Isaías, el versículo 4, ¿dónde me quedé? El 4. Dice: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Ese día de Madián es cuando Gedeón destruyó a los madianitas, y eso fue una grande victoria de Dios, porque eran nomás unos poquitos hombres en contra de los madianitas, si te acuerdas de la historia de Gedeón, y fue Dios el que se llevó la victoria. Y dice: así, de esa manera el Señor va a destruir cualquier cosa que te esté molestando, cualquier cosa que te esté trayendo tristeza, cualquier situación de salud inclusive que tengas. El Señor quiere ayudarte en medio de eso, porque el Señor vino a restaurar, el Señor vino a levantar, el Señor vino a darte alegría y gozo. Dice el 5: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Él dice, esto es lo que se hacía en las guerras. Cuando terminaban una guerra, todas las ropas llenas de sangre y todo, en la victoria ellos las quemaban y decían: no necesitamos más esto, la guerra terminó, la batalla terminó. Así el Señor quiere terminar tus batallas, el Señor quiere pelear contigo, el Señor quiere levantarte y quiere que estés con Él. Eso es la Navidad, por eso celebramos esta Navidad. Y dice el verso 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe
de paz. En el contexto de este pasaje, en la historia que está platicando acerca de los asirios que invadieron Israel y la tristeza que había en medio de Israel, pasaron muchos años para que el Señor Jesucristo viniera. Así quizá tú has pasado por muchas dificultades y no sé cuánto tiempo tengas en dificultad o en tristeza, pero el Señor llegará. Y el Señor quiere llegar a tu vida. Y el Señor quiere llegar a tu vida y empezar a darte alegría y darte gozo. Eso es la Navidad. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un niño, eso es lo interesante de Dios. Dice Filipenses 2 que Él dejó su trono, dejó su gloria para hacerse hombre. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en esto. ¿Por qué no llegar como llegó Adán, ya grande, un adulto, y empezar su ministerio? Pero no lo hizo así. No vino nada más en espíritu y empezar a hacer todo lo que es la restauración de su reino. No lo hizo así, sino que vino y nació como un niño. No hay nada más indefenso, no hay nada más débil, más incapaz, más dependiente que un niño. ¿Por qué lo hizo así? Porque quería que nosotros pudiéramos identificarnos con Él. Él vino a ser, sin dejar de ser Dios, a ser completamente humano. Pasar por todo lo que tú y yo pasamos, pasar por nuestras tristezas, por nuestros calores, nuestros fríos, nuestras emociones que de repente están arriba, de repente están abajo. Todo eso el Señor pudo experimentarlo para que tú y yo nos pudiéramos identificar con Él, y cuando Él dijera confía en mí, cree en mí, yo quiero guiarte, entonces nosotros podamos decir te creo, porque tú ya pasaste por todo eso y porque tú conoces todas las cosas y porque no hay nada desconocido para ti. Entonces nosotros podemos confiar y descansar perfectamente en Él. Esa es la intención de nuestro Dios. Esa es la intención de venir como un niño. Y luego dice, un niño nos es nacido. Eso es la Navidad. Jesús nació. Hijo nos es dado. Él vino a entregarse por nosotros. Él vino a dar su vida por nosotros. Él vivió una vida muy corta, 33 años más o menos. 33 años, yo los pasé hace, no sé, unos cuantos meses. Pero ya los pasé. Híjole, la risa es lo que cala, ¿eh? Levante la mano los que ya pasaron los 33 años. Ay, sí, nomás yo, ¿eh? No resulta. 20. Apenas pasó 20. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Hermanos, el Señor Jesús vino a vivir una vida muy corta. Y ahí entendemos varias cosas acerca de esto. El Señor no ve la vida en términos de tiempo, sino en términos de propósito. Nosotros de repente nos cuestionamos por qué se muere un bebé, por qué se muere un joven. Porque Dios tiene propósitos. La vida es propósito. Y el hecho de que tú estés aquí hoy es porque todavía tienes que cumplir un propósito de parte de Dios. Y la primera cosa que tenemos que cumplir es conocerle a Él. Y el Señor nos da un día más de vida para poder conocerle a Él. Entonces, Él vivió una corta vida, pero la vivió con ese propósito de entregarse por ti y por mí. Porque ¿sabes qué? Tú y yo solos jamás, de los jamases, podríamos pagar el precio para poder estar en el cielo con Dios. De hecho, nos dice la palabra de Dios que la paga de nuestro pecado es muerte. Nosotros tendríamos que morir porque hemos pecado,
porque no hacemos cosas buenas, porque no tenemos justicia en nosotros. Nosotros no somos buenos. Lo hemos platicado desde que estudiamos Romanos. Muchos dicen, no, es que no soy tan malo, pero eso de que no seas tan malo no quiere decir que no seas malo. La semana pasada veíamos acerca de la santidad de Dios, ahí en Génesis, ¿te acuerdas? Decíamos que Dios es santo y es tan santo que ni siquiera una desobediencia puede estar delante de Él. Porque Adán y Eva fueron corridos de su presencia por desobedecer, por comerse un fruto que el Señor le dijo, de ese fruto no comerás. Y ellos fueron y comieron de ese fruto. Una desobediencia, lo cual nosotros hacemos constantemente, desobedecemos. Es tan santo, tan puro, que ni siquiera la desobediencia puede estar cerca de Él. Por eso nos podemos estar cerca de Él. Sí, no has matado a nadie, quizá no has robado nada, pero el simple hecho de ser desobedientes, el simple hecho de tener un corazón que tiene malos pensamientos, el simple hecho de pensar algo malo del otro cuando te hacen algo daño, es suficiente para estar destituidos de la presencia de Dios. Y Él vino, vivió su vida en justicia, en amor, para que esa justicia y esa perfección sin pecado pudiera ser puesta sobre ti, esa justicia, y Él llevar lo que tú y yo hacemos mal. Nos hizo un intercambio. Él establece y te dice, ¿quieres perdón? Te doy mi justicia y puedes estar ahora cerca de Dios. Porque sin la justicia no podemos estar cerca de Dios. Pero ahora Él nos dice, yo te cambio. Qué interesante. Todas tus maldades, todos tus errores, todas tus desobediencias, todo lo malo que tú has hecho, dice el Señor Jesús, yo lo voy a llevar en esa cruz. Y lo llevó en esa cruz y pagó por todo eso. Y su justicia ahora es puesta sobre ti, sobre mí. Y ahora nosotros tenemos salvación. Es un precioso regalo que Él nos da. Es un presente hermoso para asegurar nuestro futuro delante de Dios. Un presente que asegura tu futuro. Cristo Jesús. Dice, niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El principado sobre su hombro. Él quiere establecer su reino en nuestras vidas. Él quiere gobernar sobre nuestras vidas. Nosotros generalmente decimos, yo sí creo en Cristo, pero no es suficiente nada más creer con tu mente. Él quiere gobernar tu corazón. Él quiere establecer su reino en tu corazón. Y si tú y yo no empezamos a vivir como Él nos manda que nosotros vivamos, entonces es mentira, no crees en Cristo. No has confiado ni depositado tu vida en Cristo, pero cuando empiezas a ver que el Señor está gobernando tu vida, entonces sí eres un verdadero creyente, entonces sí eres un cristiano, entonces Él ha llegado a tu vida y te ha dado salvación. El Señor es lo que quiere, darte esa salvación, quiere gobernar. Y ese principado que trae sobre su hombro, ese gobierno, reino, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él quiere establecer su reino sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tus actos, sobre lo que tú haces diariamente. Él quiere estar reinando sobre de eso. Si tú y yo no le pedimos consejo en cuanto a nuestra vida, cómo caminamos y lo que hacemos, no está reinando sobre nosotros. Por eso la Biblia dice que tienes que hacerlo tu Señor, el Señor de tu vida. Entonces la Navidad, el Señor Jesús vino para reinar sobre de ti, para gobernar sobre de ti. Hay gente que deja drogas, hay gente que deja vicios, y es porque el Señor está gobernando sobre sus vidas. Hay gente que su matrimonio se empieza a restaurar y es porque dejan que el Señor empiece a gobernar sobre sus vidas. Hay familias restauradas porque el Señor empieza a gobernar sobre esas familias. Hay gente estudiando la Biblia porque el Señor está gobernando sobre sus vidas. Dios
quiere gobernar. Dice, Él es admirable, Él es consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable quiere decir que llenará tu mente y tu corazón de admiración. Y cuando admiramos a alguien, deseamos más de Él. Y cuando tú empiezas a desear más de Cristo, quiere decir que ya lo has conocido, que el admirable llegó a tu corazón. Él es consejero, Él te ayuda en las situaciones de esta vida. No hay nada mejor que pedir el consejo de nuestro Dios. De esa manera cometeremos menos errores y vamos a caminar en esta vida seguros. Todas las cosas que el Señor dice, no hagas esto, no hagas aquello, no lo hace porque no quiere que disfrutes o porque no quiere que veas o porque no quiere que nada. Él lo que quiere es evitarte problemas. Él es el mejor consejero. Él es Dios fuerte. Dice, Él es Cristo, es el Dios todopoderoso. A pesar de que se hizo hombre, nunca dejó su deidad. Él sigue siendo Dios. Él es Dios fuerte. Y dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben cuál es la condición de eso? De que tú y yo hagamos discípulos. Si quieres que Jesús esté contigo todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor, vayan y hagan discípulos y entonces yo voy a estar contigo. Y no importa lo que venga, las dificultades de la vida, dice, yo voy a estar contigo porque estás cumpliendo tu propósito de ir y hacer discípulos. Él es un Dios fuerte, Él te sostendrá, Él te animará en las diferentes situaciones que enfrentamos en esta vida. Él es Padre eterno. Aquí habla de que Jesús es la fuente de la eternidad. Jesús es la fuente de la eternidad. Piensa en esto. Jesús es quien origina toda la eternidad para nosotros. Entonces, si tú estás con Jesús, no podemos estar en mejores manos. Él es nuestra eternidad. Él es el Padre eterno y Él es príncipe de paz. Él hace la paz entre Dios y los hombres. Nos reconcilia con Dios y tenemos perdón de pecados. En Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre su trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Dios creó la Navidad para establecer su reino en tu corazón. Él quiere nacer en tu corazón y quiere hacerlo permanente. Conocer a Cristo Jesús no es algo temporal, no es nada más de un día, no es nada más de la Navidad. Él quiere estar contigo toda la eternidad, a partir de hoy. Y es algo que se disfruta, decíamos hace ratito, como unas bodas. Y constantemente estás celebrando. Si en tu vida hay tristeza, enojo, coraje, decepción, todo eso, y es lo que predomina en tu vida, entonces te falta Cristo. Porque Cristo va a traer alegría, gozo, bendición, paz, restauración. Es momento de celebrar hoy la Navidad y recibir ese presente de parte de Dios, ese regalo de salvación que te va a traer esa alegría, ese gozo y esa paz. Oramos. Padre, yo quiero darte gracias, Dios. Yo quiero darte gracias por el regalo precioso que asegura nuestro futuro. Ese presente que es Cristo Jesús, que vino a este mundo, tu Hijo, Señor, vino a este mundo a nacer, a crecer como uno de nosotros y cumplir ese propósito de entregar su vida para perdón de nuestros pecados, Dios. Qué increíble. Qué increíble que siendo nosotros malos, Dios, que la verdad te ignorábamos, no te tomábamos en cuenta, pero aún así hiciste todo un plan para salvarnos.
Y este plan es Cristo Jesús, que nació lo acostaron en un pesebre. No llegó como un rey delante de los ojos del mundo, pero al dar su vida, al cumplir su propósito, entonces se convierte en Rey de nuestras vidas, Dios. Yo te pido que si hay alguien aquí, Padre, que tiene tristeza, dolor en su corazón, que está pasando por alguna necesidad, Dios, o que predomina en su vida la decepción, el enojo, el coraje, te pido que, de acuerdo a lo que nos has enseñado hoy, puedas nacer en su corazón y de aquí en adelante, Señor, cambiar su vida y ser una vida de gozo, de alegría, de celebración en ti, como de bodas. Padre, toca nuestros corazones en esta hora, ayúdanos a entender la bendición que es que Jesús nazca en nuestro corazón. Y yo quiero que así, cerrando tus ojos, nada más un segundo pienses en que si realmente ya le entregaste tu corazón a Dios, si realmente Él está reinando sobre tu vida, no se trata nada más de creer o de decir, sí, todo esto ya lo sé, sino que se trata de que si realmente Jesús está siendo el Señor, controlando, gobernando todo tu ser. Si no lo está haciendo, entonces es tiempo de decirle al Señor, yo quiero ese regalo. Y si tú quieres ese regalo, me gustaría orar por ti y me gustaría que levantaras tu mano. Ve sus manos, puede bajar su mano y guía. Ora al Señor de esta manera y dile en tu corazón con tus propias palabras, Señor Jesús, te doy gracias, Padre, porque yo solo vivo en tiniebla, en oscuridad. He vivido a mi manera, en mis propios pensamientos, y la verdad no me han llevado a nada más que solo alejarme más de ti. Pero Señor, ahora quiero que vivas en mí, que gobiernes mi vida. Ahora en adelante quiero recibir este regalo precioso de la Navidad en mi vida y en mi corazón. Quiero recibir a Jesús y quiero que sea el Señor, el Rey, todo en mi vida. Quiero sentirte cerca. Quiero sentirte que me abrazas en tiempos difíciles. Quiero sentirte que ríes conmigo en la alegría y en el gozo. Quiero sentirte que nunca te separas de mí. Entra a mi vida, entra a mi corazón. Perdona mi pecado. Ayúdame a vivir para ti de aquí en adelante. Ayúdame a agradarte. Ayúdame a tener tal admiración por ti que desee de ti cada día más. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Gracias, Dios, gracias, Padre, por este regalo. Gracias porque puedo confiar en ti. Gracias porque eres el Padre eterno, la fuente de la eternidad, y porque el propósito de mi vida se está cumpliendo hoy. De conocerte y de vivir para ti. Te alabamos, te glorificamos y te doy gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.